segundito, yo busco. Bueno, entonces tenían un taller de probabilidades que debieron haber resuelto, ¿cierto? Aló. Sí, señor. Bueno. ¿Problemas, dificultades con algún ejercicio? ¿Cero problemas? Así no rinde más. Cero problemas, cero dificultades. Doctor, pues la verdad, yo no tengo el tema muy claro. Traté de hacer los ejercicios como pude, pero no sé ni siquiera si el teorema lo elegí bien ni nada. Bueno, por eso, pero ¿en Yo cuál? también ¿Cuál? estoy en las No, mismas. no, no, no. No, pero no se trata que me digan, no tengo el tema claro. Se trata de decir, vea, en tal ejercicio no entiendo por cómo se hace. Punto. Dígame. Ok, bueno, pues por ejemplo, el primer ejercicio Eso, dicta el primer ejercicio. dice, el departamento de lácteos de un supermercado se encuentran mezclados y a la venta 100 yogures de la marca A, Sí. 60 de la marca B y 40 de la marca C. La Sí. probabilidad de que un yogur esté caducado es de 0.03 para la marca A, de 0.05 ¿De para la cuánto B punto? 03.05 para la B. y 0.10 para la C. Punto 10 para la C. Listo. La Listo. primera pregunta. Calcular la probabilidad de que el yogur esté caducado. Listo. Entonces, facilito. ¿Puede haber caducados en dónde? En A, B y C. En A, B y C. Entonces esto es igual a la probabilidad de que sea de A y esté caducado, más la probabilidad de que sea de B y esté caducado, más la probabilidad de que sea de C y esté caducado. Bueno, aquí pongámosle la D o algo aquí para que no, o vencido o algo así. Esto es igual, la probabilidad que sea de A es de ¿cuánto? Esto es igual a la probabilidad de que 0.03. sea de A por la probabilidad de que esté caducado, dado que es de A, ¿cierto? Más la probabilidad de que sea de B por la probabilidad de que esté caducado, dado que es de B. Más la probabilidad de que sea de C por la probabilidad de que esté caducado, dado que es de C, ¿cierto? ¿Estamos? Teorema de probabilidad total. Esto es igual, la probabilidad de que sea de A, 100 entre 200, ¿cuánto les da? Punto 50, ¿cierto? Casos favorables entre casos posibles por punto 03. Más probabilidad de que sea de B, 60 entre 200. ¿Quién me da el dato? Punto 3. Punto 30 o punto G. No, Punto punto 30. 33. Cerrado. Punto 30 por punto 05 más 40 entre 200 sería punto 20 Sí, señor. por punto 10 y ese es todo el ejercicio. Muy difícil.
Sorprendente. Si lo habían hecho así, ¿quién lo había hecho así? ¿Nadie? Pues lo hice así hasta una parte, pero no hice los casos favorables sobre los casos posibles, entonces me dio un número más alto. Ah, porque solo puso punto 03, punto 05 y punto 10. Sí, solo sumé los de cada. Por eso, pero tenía que saber la probabilidad de A, porque es que sea de A y esté vencido, que sea de B y esté vencido, y que sea de C y esté vencido. Todos esos son los vencidos. Listo. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Esa tenía dos preguntas o una? Dos, la otra es creo que es una pregunta de condición. Dice, sabiendo que el yogur elegido está caducado, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca B? O sea, en este caso no es una condicional, sino un Bayes. Porque si está vencido, ¿cierto? Entonces tendría que ser igual a la probabilidad de que sea de B y esté caducado, ¿cierto? O vencido, sobre la probabilidad de que esté caducado. Este denominador es este de acá, ¿cierto? Y el numerador es la probabilidad de que sea de B por la probabilidad de que esté caducado, dado que es de B. O sea, este pedacito de acá. Ese sería el numerador, este sería el numerador y el denominador es todo. Facilito, sencillo. ¿Listo? ¿Entendido o no? Cierto. Sí, señor. Bueno, espere, a ver, vamos a abrir más el tablero. ¿En qué otro ejercicio tuvieron inconvenientes? Doctor, yo tuve inconvenientes en dos. Dígame, ¿en cuál? En el sexto que dice, en un grupo de estudiantes la probabilidad de obtener un puntaje bajo es 0.30. Que se haya graduado en la universidad es 0.6. Y que se den ambos es 0.5. Punto ¿Cuál es la 6. probabilidad? Y la probabilidad de que B Se den ambos 0.5. y graduado 0.5. Listo. ¿Cuál es ¿Cuál es la la probabilidad? probabilidad de que el estudiante obtenga un puntaje bajo o se haya graduado en la universidad? Bajo o se haya graduado en la universidad. Entonces, la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje bajo o se haya graduado en la universidad es uno de los dos primeros teoremas, ¿cierto? O es el teorema 1 o es el teorema 2, ¿cierto? Y entonces en el teorema 1 no se puede dar que B y G sea mayor que 0, ¿cierto? Para que sean mutuamente excluyentes. Pero como no son mutuamente excluyentes, entonces ¿cuál teorema tiene que utilizar? Es el segundo. El segundo teorema, o sea, esto es igual a la probabilidad de que esté abajo más la probabilidad de que haya ganado menos la probabilidad de que esté abajo y haya ganado. Esto es igual a punto 30 más punto 60 menos punto 50 y eso es todo el ejercicio. No les digo yo, probabilidades es lo más fácil, pero uno tiene que sentarse y pensarlo, pensar qué me están preguntando y más o menos cuál es el teorema, pues tener idea de los teoremas o revisarlos. Muy fácil, ¿cierto? Doctor, y el otro punto, pues, de ese mismo ejercicio es cuál es la probabilidad de que se haya graduado de la universidad, dado que obtuvo un puntaje bajo. Probabilidad de que se haya graduado dado que obtuvo un puntaje bajo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es este? Sí, doctor. Entonces eso es que una condicional, ¿sí? Y entonces esto es igual a la probabilidad de que
haya tenido un puntaje bajo y se haya graduado sobre la probabilidad de tener un puntaje bajo. Y eso es igual, este de acá, punto 50 sobre bajo, que es punto 30, y eso es todo. Dividir y entregar el resultado. ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? señor. ¿Y cuál es el otro ejercicio? Claro, usted me puede ayudar ahí con el segundo. Es que no estoy seguro si ahí se utiliza el de probabilidad total. ¿Cuál es el segundo? El segundo dice que los tigres de cierto país proceden de 3 reservas. Sí, El 30% de la primera, sí. el 25% de la segunda y el 45% de la tercera. 45% De la de la tercera. tercera, listo. Dice que la proporción de tigres albinos de la primera reserva es de 0,3%. 0,3%. 0,3%, sí, señor. Por ciento, sí. Bueno, Por ciento. sí. Mientras que dicha proporción es de 0,4 en la segunda. ¿0 punto? 0,4, 0,4%. Sí. Y 0,2% en la tercera. 0,2. 0,2, sí, Listo. señor. Y la pregunta Pregunta. es, ¿cuál es la probabilidad de que un tigre de ese país sea albino? Bueno, la probabilidad de ser albino es igual a la probabilidad de que sea de la primera y sea albino, ¿cierto? Más la probabilidad de que sea de la segunda y sea albino. O sea, una probabilidad total, más probabilidad de que sea de la tercera y sea albino. Esto es igual, la probabilidad de que sea de la primera es punto 30, ¿cierto? Por la probabilidad de que sea que sea albino, dado que es de la primera, que es pues punto pues 0,3%, 0,3, creo que es así, punto 003. O sea, esto es probabilidad de que sea de la primera por la probabilidad de que sea albino, dado que es de la primera, ¿cierto? Más el siguiente, que sería de la segunda por la probabilidad de que sea albino, dado que es de la segunda. Entonces, la segunda es punto 25 por ese nos da que la segunda es punto 004, más probabilidad de que sea de la tercera, que es el 45.45 por punto 002. O sea, una probabilidad total. ¿Queda claro, Jovan? Sí, señor, sí. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién más dijo? Yo lo vi. Profe, ¿me podría explicar, por favor, el quinto? ¿El qué? ¿Cuál? El quinto. Pero eso, dígame, ¿cuál es? Dice, en un aula hay 100 alumnos, de los ¿En cuales, un qué? en un Perdón, en un aula, aula. sí, en un aula de clase hay 100 alumnos, de los cuales 45 son hombres, 30 usan gafas y 15 son varones y usan gafas. Si seleccionamos, 30 usan lentes, ¿cierto? sí, ¿Y cuántos son? y 15 son varones y usan gafas. Si seleccionamos al azar un alumno de dicho curso,
¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no use gafas? Esa es la primera pregunta. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir si hay 45 alumnos, o sea, la probabilidad de ser varón es de 0.45, que es 45 sobre 100, ¿cierto? La probabilidad de ser mujer es de lo que le falta eso para llegar a 1. Son los primeros datos que obtiene usted ahí, ¿cierto? Sin necesidad de mirar. La probabilidad de usar lentes es de 0.30, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Sí, entonces nos dicen 15 hombres usan lentes, ¿cierto? 15 hombres usan lentes. Nosotros tenemos 45, o sea, la probabilidad de usar lentes, dado que es hombre, es de 15 de 45, ¿cierto? Bueno, ¿sí? ¿Listo? O lo que podríamos decir que es 15 sobre 45, la probabilidad de que use lentes y sea hombre es de, porque son 15 del total de alumnos, porque de todas maneras son 15 del total de alumnos, esto es de 0.15. Cualquiera de las dos maneras puede usted plantear esta parte. ¿Sí? Bueno, la pregunta es ¿cuál? la pregunta dice, espere que dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y no use gafas? Ah, bueno. Entonces, ¿qué tenemos también? ¿Cuántas mujeres usan lentes? Entonces, si esto es 15 de 45 son lentes, dado que es varón, pero aquí la mitad también, los otros 15 son mujeres, ¿cierto? La probabilidad de usar lentes, dado que es mujer, sigue siendo de 15, ¿entre cuánto? ¿Entre Entre cuántas mujeres 55. hay? Entre 55. O la probabilidad de usar lentes y ser mujer sigue siendo de 0.15, cualquiera de las dos, porque también viene a ser 15 de 100, ¿cierto? En todo el grupo. Este de acá es entre las mujeres. Este de acá es entre todo el grupo. Bueno. Entonces nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y use lentes? La probabilidad de que sea mujer y use, perdón, que es, a ver, devolvámonos aquí. Mujer y use lentes es igual a la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de usar lentes dado que es mujer. Esto le tiene que dar este valor de acá, ¿cierto? 0.15. Esto es igual a la probabilidad de ser mujer, 0.55 por ¿cuánto da 15 sobre 55? 0,27, ¿Cuánto? 0.2727. Punto 2727. ¿Y la multiplicación de esto le da? 0,15. 0,15. O sea, esto que hice yo mentalmente, que es 0.15, que fue decir, si hay 30 con lentes, 15 son hombres, entonces de los 100, las otras 15 son mujeres, 15%. Pero buscado por acá con los datos, me da esto. Cualquiera de las dos formas para obtener el mismo resultado. ¿Listo? Pero, o sea, ahí la pregunta dice que no usan lentes. O sea, la probabilidad. No, un momentico. No, este es que usan lentes, perdón. Entonces vámonos entonces a los que no usan. Es que lo hice con los que usan, ¿cierto? Entonces, probabilidad de que sea mujer y no use lentes es igual a la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que
no use lentes dado que es mujer. Esto es igual, la probabilidad de que sea mujer, 0.55. Por ¿cuántas de las mujeres no usan lentes? Creo que 40, ¿cierto? Sí, doctor, son Sí, 40. 40 de 55, ¿cierto? Sí. Eso es igual a 0.70, me da 0.7273. 72,73, que se aproxima al 72.73%. O sea, el 72.73% de las mujeres, pues del grupo son mujeres y no usan lentes, ¿cierto? Doctor, pero lo que da 0.7273 es la división de 40 dividido 53. Ah, yo pensé que era todo el dato, no, despacio, yo Todo como el no fuera. dato da 0.40. Todo completo. Sí, señor. 0.72 por 0.55 Aquí da da punto 0.40. 40. Y sí tiene que dar 40 porque la suma de este más este tiene que darnos 55, ¿cierto? Punto 40 y punto 15, ahí están las 55 mujeres. ¿Listo? Doctor, podríamos hacer el 10. Pues dígame. El 10 dice, el Departamento de Salud de cierto país recibe 30 solicitudes para una vacante que hay para una enfermera en salud pública. De estas solicitudes, 10 son de mayores de 30 años. Sí, 17 tienen estudios universitarios y el sí. resto tienen grado de maestría. Usted recibió 30. Sí, señor. De Y las que tienen, entonces 13 tienen maestría, ¿cierto? Listo. Bueno, cuénteme. de las que tienen menos de 30 años, 6 tienen grado de maestría. Entonces, aquí, de estas, de las menores de 30, ¿cuántas? 6 tienen 6 grado. tienen maestría. Listo. Si al azar se hace una selección de entre las 30 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad? Esta está dividido también en dos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona que tenga más de 30 años de edad o que tenga grado de maestría? Bueno, entonces acá tenemos nosotros. 13 tienen maestría de los 30, ¿cierto? Entonces, probabilidad de tener maestría es igual a 13 entre 30. Probabilidad de que solo sean estudios universitarios, ¿cierto? O sea, no maestría. Entonces, pongámosle que esto es no maestría, porque no alcanzan para la maestría. Entonces, estos son, sí, 17 entre 30 es la probabilidad de no tener maestría. Entonces, la probabilidad de ser mayor, ¿cierto? Es de 10 entre 30 y ser de los menores de 30, 6 tienen maestría. Quiere decir que si tenemos 10 de 30, la probabilidad de que sea menor, perdón, que tenga maestría, dado que es menor, es de 6. ¿Cuántos son los menores? 20, ¿cierto? Seis de 20 tienen maestría, ¿cierto? Sí, señor. En los menores. Ahora, la probabilidad de tener maestría entre los mayores
quiere decir que si yo tengo 6 menores, ¿cuántos mayores tengo con maestría? El resto. 10 ¿Siete de cuántos? de 13. De 10, Ah, sí. que son los mayores, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sea mayor de 30 o tenga título de maestría? La probabilidad de que sea mayor o tenga maestría, ¿cierto? Es igual a la probabilidad de que sea mayor más la probabilidad de que tenga maestría. ¿Qué teorema es? ¿Ya sabe cuál es? Teorema 2. Teorema 2. Entonces, la probabilidad de que sea mayor es ¿cuánto? Mayor 10 entre 30. ¿Cuánto les dio? 0,3333. 33. Más la probabilidad de que tenga título de maestría. 13 entre 30. 0,4333. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para este? Este es igual a la probabilidad de que sea mayor por la probabilidad de que tenga título de maestría dado que es mayor. ¿Sí? O sea que esto es igual a punto 3333 más punto 433 menos la probabilidad de que sea mayor, que ya dijimos que, que sea mayor, que es punto 3333 por la probabilidad de que sea mayor, que tenga maestría dado que es mayor, que es 7 entre 10, que es punto 70, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señor. Y esto de acá da punto que 76,6, Doctor, creo. una preguntita. ¿Es necesario poner tantos decimales o se puede poner, por ejemplo, solo 0,33? Dijimos muy claro que trabajábamos con 4 decimales para que al final, cuando multiplique por 100, le quede con 2. Ah, ok. Sí. Entonces, esto nos da punto 76,6. 66. ¿Así? 7 de Falta 66. 6. ¿Ah? Falta un 6, doctor. ¿Falta otro? ¿Cuántos? No son 4 decimales, son 76, 66. Ah, aquí le falta el otro entonces a este y el otro a este. Sí, señor, faltan Y el 3. otro a este, ya, bueno. Entonces así, menos cuánto da este pedazo de acá. Ese da 23, 33. Y esto da 53. 53, ¿qué? 53. 53, ¿qué? Ah, 33. 33, no hay otra forma. Esto equivale a 33%. 53,33%. ¿Listo? Eso es todo. O sea, uno tiene que empezar a jugar con lo que le están entregando, empezarlo a ordenar. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué es lo que yo tengo? Ah, tengo 10 de 30, ¿sí? Entonces yo ahí vas sacando la primera probabilidad. ¿Listo? O sea, la probabilidad. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Sí, doctor. Hay uno que dice,
Los estudiantes A y B tienen respectivamente probabilidades de 1/3 y 1/5 de suspender un examen. La probabilidad de que suspendan el examen simultáneamente es de 1/10. Sí. Y entonces, Entonces dice, determinar la probabilidad de que al menos uno de los dos estudiantes suspendan el examen. que uno o el otro, o sea, teorema 1 o 2, ¿qué teorema es? 1. ¿Seguro? Si me No, están doctor, diciendo, es el segundo. es el segundo por esto, me están diciendo que los dos pueden suspender, ¿cierto? Sí, a la vez. O sea, puede presentar el caso que los dos suspendan. Entonces esto es igual a 1/3 más probabilidad, más el otro, perdón, quitemos esto de acá. O sea, pues hay que transformarlo ahí a decimales, pero realmente, o sea, esto no es sino igual a 1/3 más 1/5 menos 1/10, pero transformado ya a decimales. Eso es todo. Ese es el ejercicio. Todas esas preguntas que ustedes tienen en el taller, todas han sido preguntas en parciales. O sea, como ven, uno se enreda es con restas y sumas, no es más. Doctor, yo Diga. tengo una pregunta, pero es como a la hora de interpretar el ejercicio. Es que yo me confundo porque no sé cómo la diferencia entre el teorema 5 o el 6. Entonces, No, el teorema 5 y el 6, o sea, son realmente iguales. Solo que cuando a mí me dicen, por ejemplo, supongamos, voy a decir allá, voy a hacer lo siguiente. Entonces, yo tengo la probabilidad de que en el grupo haya mujeres y entonces yo digo que es el 60%, la probabilidad de que en el grupo haya hombres es el 0.40 y me dicen la probabilidad de que alguien use lentes dado que es mujer es del 30% y la probabilidad de que use lentes dado que es hombre es del 40%, ¿sí? Entonces, si a mí me dan esta información así y alguien me pregunta cuál es la probabilidad de que sea mujer dado que usa lentes, o sea, ya se sabe que usa lentes, ¿cierto? Esto es un Bayes, que es la probabilidad de ser mujer y usar lentes, sobre la probabilidad de usar lentes. En ese caso, tengo que buscar la probabilidad de usar lentes, ¿cierto? ¿Sí? Pero si a mí no me entregan esto, ¿sí? Sino que me dicen, la probabilidad de ser mujer es 60, la probabilidad de ser hombre 40, la probabilidad de usar lentes es del 30% y la probabilidad de ser mujer, bueno, o también me entregan este pedazo de acá, pero me entregaron este de acá, ¿cierto? Supongamos, no me entregaron esta parte de los hombres, sino la probabilidad de que usar lentes, dado que es mujer, es 30%. Pues entonces yo tengo este valor y lo utilizo como si fuera una condicional, igualitico, porque ya tengo el dato. Si no tengo el dato, me toca sacarlo. Entonces ahí es cuando se saca por dónde, por una probabilidad total. Es si no tengo si no me entregan el dato, tengo que despejarlo en el momento de vuelve Valles. ¿Sí? ¿Listo? listo, doctor, gracias. Bueno. ¿Nadie más?
Doctor, yo tengo una. Sí. Dice, se extrae al azar una carta de una baraja de 40 cartas. Sea A el suceso de que la carta elegida es un rey y B el suceso de que la carta elegida sea copas. Calcular la probabilidad de que al menos uno de los sucesos A y B ocurra. A y B. Uno de los sucesos, Sí, doctor. A o B, ocurra, uno de los dos, ¿cierto? Bueno, A o B ocurre. Entonces, pues esto, lo que pasa es que la mayoría de los ejercicios con cartas, pues de probabilidades son cartas, dados y monedas. O sea, cuando usted va a buscar un libro, va a encontrar eso. ¿Qué pasa? Las barajas de 40 cartas traen 10 de cada una. Quiere decir que traen 10 oros, 10 copas, 10 espadas y 10 bastos. Yo no sé basto, creo que es así. Basto. Claro. Cada carta de estas tiene un rey, porque tiene sota, caballo y rey, ¿cierto? Bueno, cuando uno ha jugado cartas, pues sabe más o menos qué es eso, pero si no, le toca imaginárselo. Bueno, entonces, si hay un rey, quiere decir que si me están preguntando cuál es la probabilidad de que yo tenga o una copa, ¿cierto? O un rey, al momento de sacar de la baraja las cartas, entonces, si fuera una copa o un oro, pues yo digo, es 10 de 40 más 10 de 40, ¿cierto? Pero aquí no, aquí me dicen copas, entonces, probabilidad de que sea de copas, más la probabilidad de sacar un rey. Pero hay reyes de copas, sí hay reyes de copas. Entonces, si hay reyes de copas, ¿qué teorema tengo que utilizar? ¿Dos? El segundo. El segundo. Entonces, viendo la probabilidad de que sea de copas y sea rey. Y entonces, esto es igual. La probabilidad de que sea de copas es 10 entre 40, ¿cierto? ¿Sí? Más la probabilidad de que sea rey, pues hay rey de copas, de espada, de basto y de oros, 4 de 40, menos la probabilidad de que sea de copas y sea rey, eso es 1 entre 40, ¿sí? O, ¿por qué no es 1 entre 10? Porque eso sería la probabilidad de que sea de copas por la probabilidad de que sea rey, dado que es de copas. O sea, 1 entre 10 es solo entre los de copas. O sea que esto sería 10 entre 40 por 1 entre 10, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da eso? Este 0 con este se va, ¿cierto? 1 entre 40. ¿Listo? O sea, si alguien se viene a decir, no, es que es 1 de 10. No, 1 de 10, para poder utilizar eso tenemos que hacer esto. O sea, despejarlo. O decir que de todos los de la baraja hay uno que es rey y es de copa. O sea, uno de los 40. ¿Claro? Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Algo más? Doctor, ahí el 11 dice que la probabilidad de que una familia tenga televisor es del 90%. Ah, bueno, un momentico, espacio. Probabilidad de que tenga televisor es igual al 90%. O sea, de entrada, cuando ustedes empiecen a leer, ustedes tienen que decir de que no tenga es .10. Bueno, siguiente. ¿Qué más sigue? Si tienen máquina lavadora es del 70.
Probabilidad de tener lavadora es igual a 0.70. O sea, probabilidad de no tener lavadora es 0.30. De entrada uno ya sabe, listo. Listo. Y de que tengan ambas, sería Probabilidad de que tenga televisor y lavadora ¿es de cuánto? del 65%. 0.65. O sea, La- estos son los datos. Sí, señor. ¿Sí? La Listo. primera pregunta es cuál es la probabilidad de que tenga un televisor o máquina lavadora. Probabilidad de que tenga televisor o lavadora es igual a la probabilidad de tener televisor más la probabilidad de tener lavadora. ¿Se pueden tener las dos cosas? Sí, sí se puede. Entonces, si se pueden tener las dos cosas, menos la probabilidad de tener televisor y lavadora, y eso es igual. Probabilidad de tener televisor, 0.90, más la probabilidad de tener lavadora, 0.70, menos la probabilidad de tener televisor y lavadora, que es 65. 0.65. ¿Listo? Fácil. Sí, el que me confundió fue un poquito fue la pregunta que sigue con esa. Que dice que Diga, probabilidad de cuál es la probabilidad de que tenga televisor dado que no tiene lavadora. televisor dado que no tiene lavadora. Entonces, esto es igual a la probabilidad de tener televisor y no tener lavadora sobre la probabilidad de no tener lavadora. No tener lavadora lo tenemos por arriba que nos da 0.30, ¿cierto? ¿Y qué nos pasa cuando yo estoy mirando esto? Yo sé que la probabilidad de tener televisor es igual a la probabilidad de tener televisor y lavadora más la probabilidad de tener televisor y no tener lavadora. O sea, ahí están todos los que tienen televisor, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Entonces quiere decir que si yo quiero averiguar este pedazo de acá, entonces la probabilidad de tener televisor menos la probabilidad de tener televisor y lavadora es igual a la probabilidad de tener televisor y no tener lavadora, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, cierto. Entonces, probabilidad de tener televisor es ¿cuánto? 0.90. Menos probabilidad de tener televisor y lavadora es de ¿cuánto? 0.65. ¿Ah? 0,65. Esto es igual a la probabilidad de tener televisor y no tener lavadora. O sea que esto nos da ¿cuánto? 0.25. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, este lo traemos para acá, 0.25 dividido 0.30 y ese es el resultado. Y entonces alguien me dice, es que a mí se me olvidan los teoremas. Entonces, si se le olvidan los teoremas, llega y haga una cosita así, vea. Estos son televisores, no tener televisor, tener lavadora, no tener lavadora. Y entonces tener televisor es 0.90, tener televisor y lavadora es 0.65, ¿cierto? Entonces este de acá, véalo, 0.25, ahí salió. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen lavadora? ¿El qué? Los que tienen lavadora, 0,7. 70. 0,7. Sí, señor. Aquí sería 0.70, aquí 0.30, aquí 0.05 creo que es. Y aquí 0.05. Y estos son los que no tienen televisor, que es 0.10. Esto todo da 1, vea. Y de ahí encuentra uno unos daticos y se le olvidó el teorema, ¿cierto? ¿Sí o no?
Doctor, Sí, ¿esto doctor. eso funciona para casi todo o solamente como para estos casos así? ¿Qué? ¿La tabla? Sí, Cuando tiene Ah, no, variables. la tabla le funciona para todo, porque usted quiere saber cuál es la probabilidad de que tenga televisor, tenga lavadora, dado que tiene televisor. Pues cuántos de los que tienen, todos los que tienen televisor. O sea que eso es .90 por acá y por acá .65 y eso es el resultado. Doctor, es que creo que, por ejemplo, yo tengo la duda de si uno puede hacer otro tipo de gráficas con otras preguntas. Por ejemplo, usted se puede volver ahorita que hicimos uno de las vacantes de las enfermeras. Ah, sí, es que usted puede hacer lo mismo. Y ahí también se puede hacer el árbol de decisión. Usted de Ah, pronto, también se puede hacer el árbol de decisión. Es que usted entonces llega y dice, vea, yo tengo 30 cosas que dieron ellas. ¿Cuántas van para acá? Como que tienen las 30, mayores y las menores. Y aquí habían 10 y entonces aquí habían 20. Y acá de estas de 10 creo que mayores, dado que tenían maestría, eran, no sé, 7 entre el valor de este y así. Uno puede, lo que pasa es que con tanto árbol, usted puede perder en el bosque. Mientras se pone a ver todo esto, si no, es más fácil hacer lo otro. Pero si uno se embolata, pues le toca, o sea, rebuscarse e intentar. Yo he tenido gente, pues, que en el parcial me hacen 30 tablas. Lo que pasa es que uno mientras hace 30 tablas se le va el tiempo, ¿cierto? O que hacen 20 árboles. Y lógico, si usted pone a ver los árboles, se demora más que si le busca la lógica a la cosa. ¿Sí? Pero que todo se puede sacar por ahí, sí. Porque usted empieza a separar. Usted sabe que ahí lo que, perdón, aquí no es así, este es el contrario. Que tengan maestría, dado que son mayores, que no tengan maestría, dado que son mayores. Y aquí que tengan maestría, dado que son menores, y aquí que tengan maestría, dado que son menores. Y ahí va sacando uno el árbol. Y acá la última parte es mayores y maestría, mayores y, y no maestría, ¿cierto? Uno lo puede sacar por cualquier lado. ¿Listo? sí, doctor, listo, muchas gracias. Entonces ya quedó claro todo, ¿cierto? Podríamos hacer el 16. El 16, o sea, los quieren hacer todos, pues. O sea que se los van a aprender. O les cambian los datos y se enloquece. En el 16. Dice que dos candidatos a los consejos de administración, Sí, A y B, compiten por el control de una corporación. sí. Las probabilidades de esos dos candidatos de ganar son 0,7 y 0,3 respectivamente. Y 03. Y 0,3. Sí. Si gana A, la O sea, la probabilidad condición es, pero cuando uno lee dice, si gana A, o sea que la condición es que gane A. ok, Listo. dice, si gana A, la probabilidad de introducir un nuevo producto es de 0,8. Ok. Sí. Si gana B, la correspondiente probabilidad es de 0,4. Es de 0,4. Y la pregunta es, Demuestre que antes de las elecciones, la probabilidad de que se ha introducido el nuevo producto es de 0,68. la probabilidad de I es igual a 0,68, ¿cierto? Pues, ¿cuál es la probabilidad de que introduzca el nuevo producto? Pues la probabilidad de que gane A e introduzca el nuevo producto, más la probabilidad de que gane B e introduzca el nuevo producto. ¿Sí?
Esto es igual a la probabilidad de que gane A por la probabilidad de que introduzca el nuevo producto, dado que ganó A, más la probabilidad de que gane B por la probabilidad de que introduzca el nuevo producto, dado que ganó B. Esto es igual, la probabilidad de que gane A, 0.70, por la probabilidad de que A introduzca el nuevo producto, 0.80, más la probabilidad de que gane B, 0.30, por la probabilidad de que introduzca el producto, dado que ganó B, que es 0.40. 7 por 8, 56.56 más 3 por 4, 12.12 igual a 0.68. Véalo ahí, ahí está. ¿Listo? Ok, doctor, es que eso de demuestre antes de la selección, eso confunde. Pues, Sí, a eso. listo, muchas gracias, doctor. Bueno. O sea, esa es la probabilidad de que introduzcan el nuevo producto. O sea, que gane A o que gane B, cualquiera de los dos. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos entonces a arrancar con el otro tema de probabilidades que se llama distribución de las probabilidades. Entonces, ¿qué es distribución de las probabilidades? Lo que pasa es que independientemente de que supongamos nosotros que el 10% de una población sea hipertensa, esas personas están pues distribuidas en todo el municipio de Armenia, por decir algo. Y pues uno diría, pues si el 10% de los adultos son hipertensos, pues cada que viera uno un corrillo de 10, diría uno, ahí hay un hipertenso. Pero si se va y le toma la atención a los 10, es posible que ninguno sea hipertenso, o que 5 sean hipertensos, o incluso que todos sean hipertensos, pero eso sería muy raro, ¿cierto? ¿Por qué razón? Por la forma como se distribuye en la población. Eso es lo mismo que cuando a uno le dicen el promedio de edad es 18 y va uno y busca y resulta que la persona que eligió ahí no ha cumplido los 18, está en 16 años, entonces no puede entrar a una discoteca y usted había hecho una invitación para ir a una discoteca y usted dice, no, pues el promedio es 18, toda esa gente puede ir. Resulta que hay unos que no pueden ir porque son menores de 18. Entonces uno diría, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir a alguien de un grupo que tiene un promedio de edad de 18, yo termine eligiendo a alguien que no puede entrar a la discoteca porque es menor de 18? Lo mismo ocurre cuando yo me voy a hacer consulta y resulta que ahí me dicen que el 10% de la población tiene hipertensión. ¿Cuál es la probabilidad de que yo vea 10 pacientes hoy y ninguno sea hipertenso? O que siendo el 10%, pues no encuentre uno nomás, sino que me encuentre 4. ¿Cómo así? Entonces, ¿eso cambió o es que está bien así? Resulta que eso depende de las probabilidades, de cómo se distribuyen las probabilidades, y con eso juegan con la población, con eso disfrutan algunas empresas que le ofrecen a los estudiantes de que si quieren mejorar sus ingresos y los ponen a vender enciclopedias, cursos de inglés, etcétera, porque ellos saben que porcentaje de la población compra una enciclopedia o adquiere un curso de inglés. Y entonces ellos de antemano ya han hecho cuentas y dicen, pues es muy raro, supongamos, si el 30% de la población compra cursos de inglés y a este muchacho lo pongo a que semanalmente
busque 15 personas, entonces yo esperaría que 4,5, o sea, más o menos 5, compren enciclopedia, y entonces lo animo y le digo, no, vea, el 30% de las personas compran una enciclopedia o un curso de inglés. Y usted puede ganar la plata facilito. Usted se va y hace 15 visitas en la semana, y de esas 15, lo más seguro es que, como es el 30%, por ahí unos 5 adquieren el curso. Es muy fácil ganar esa plata. Y es posible que haya quienes arranquen y pues sí, le vendan a 5. Es más, alguien le vende a 6, otro le vende a 7. Pero también es posible que usted se blanquee. ¿Y cómo me puedo blanquear si es que el 30% de la población compra enciclopedias o cursos de inglés o estas otras cosas? Yo hoy soy muy de malas. Pues resulta que es debido a la distribución de las probabilidades en la población. Y entonces vamos a aprender a manejar cómo se distribuyen las probabilidades en la población. Sara les compartió las tablitas de distribución de probabilidades. Sí, doctor. Bueno, me imagino que las imprimieron. La de la binomial, una que es la binomial, estaba repetida, sino que aparentemente había una en mejores condiciones. Perdón un segundito, respondo acá una llamada. Bueno, entonces, sí, una de las tablas está repetida porque yo vi que había una mejor escaneada que las otras, o una más cómoda que las otras, que eso es que es la binomial. Pero con ellas vamos a trabajar. Solo lo que vamos a aprender a hacer es a manejar esas tablas. Eso no tiene ningún complique, no es que nos las vayamos a aprender ni nada de eso, sino que vamos a aprender a manejarlas. Y entonces, como les dije en la primera clase, nosotros tenemos dos tipos de variables, que son las variables continuas y las variables discretas. Vamos a aprender inicialmente a manejar dos tablas, que es la binomial y la normal. La binomial para variables discretas y la normal para variables continuas. Tienen una tercera tabla que se llama TDStudent, que la vamos a utilizar para calcular intervalos de confianza. O sea, en esta parte de probabilidades no la vamos a aprender a manejar, pero que es sencilla. Entonces, vamos a empezar hoy con, ¿qué quieren? ¿La tabla fácil o la difícil? La fácil. Todas dos son fáciles. Todas dos son fáciles. Bueno. Bueno. Entonces, nosotros vamos a utilizar unas tablas que manejan un conjunto organizado de las variables, pero con base en la incertidumbre. Y se maneja una serie de relaciones entre las variables y las probabilidades sobre su ocurrencia. Pero al final lo único que nosotros vamos a aprender a manejar es un modelo matemático que ya está estudiado por muchas personas, que ya está funcionando y que nosotros no nos vamos a enredar haciendo esos cálculos.
Recordemos de todas maneras que una variable pues, puede cambiar su comportamiento dependiendo de dónde estemos trabajándola. Y entonces no es lo mismo que yo llegue y diga que tengo una probabilidad de encontrar una sífilis, por ejemplo, en un grupo de donantes que en un grupo de promiscuas. Cambia totalmente las probabilidades y tenemos que aprender a calcular cuál es la probabilidad de encontrar algo o no encontrarlo. Y entonces, como les dije, tenemos las variables aleatorias, pero se llama aleatoria porque aquí estamos trabajando con probabilidades, porque estamos trabajando con el azar, o sea que no tenemos la certeza de que se vaya a presentar. La denominamos BA, que es variable aleatoria. Y como les dije, va a haber variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Las continuas son las que toman cualquier valor dentro del conjunto de datos y las discretas son las que solo admiten números enteros. Y vamos a tener una cosa que se denomina el valor promedio esperado, que no es más que como la media aritmética esperada. O sea, ¿qué espero yo? Si yo llego al grupo de ustedes que tiene un promedio de edad de 18, yo al elegir una persona espero encontrar una persona de 18 años. Eso es lo que yo espero. Pero eso tiene una variación promedio esperada que depende de la varianza. Pues realmente ahí lo único que se hace en esta diapositiva es colocarle probabilidades al promedio y a la varianza. Cuando yo digo que el 20% de las personas tiene moto, entonces yo de cada 10 personas espero, o sea, el valor promedio esperado es que yo espere que de cada 10, 2 tengan motos, si es el 20%. Ah, que son 50, entonces yo espero en los 50, pues esperaré 10, ¿cierto? Valor promedio esperado. Es lo que espero, no es lo que es. Bueno, y lo que ustedes tienen ahí, que son unas tablas, eso se denomina función de distribución de probabilidades, que no es más que un modelo matemático que nos calcula el valor de una probabilidad en un momento dado. Y si la función de distribución de probabilidades está escrito como f de p en minúscula, pues simplemente cuando yo estoy mirando una probabilidad corresponde a esa probabilidad porque no está acumulada. Y el otro modelo es cuando es f de pa mayúscula, que quiere decir que la información de probabilidades es acumulada. Nosotros cuando vamos con las tablas que vamos a trabajar, vamos a hablar de FDPA, o sea, frecuencias acumuladas. Quiere decir que cuando yo estoy mirando la probabilidad de 5, no estoy mirando la probabilidad de 5, sino de 5 hacia abajo, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 en la tabla. O sea que va a ser menor o igual a 5 o menor de 5 dependiendo de la tabla en la que estemos trabajando. O sea, nuestras tablas son acumuladas. Entonces vamos a empezar con la distribución de probabilidad discreta. Pues voy a pasar esta teoría acá y luego nos vamos y en un papelito organizamos esto. Entonces, el esquema general es que la binomial, que es la principal distribución de probabilidades discreta, maneja variables aleatorias discretas, o sea que solo acepta números enteros. ¿Qué es una FDPA? Como les dije que todas las vamos a manejar FDPA, o sea que es una distribución que utiliza valores acumulados.
Se llama binomial porque maneja dos eventos mutuamente excluyentes. Uno es el éxito y otro el fracaso. El éxito es que yo venda la enciclopedia o el curso de inglés. El fracaso, que no lo venda. El éxito es que yo encuentre un paciente hipertenso y el fracaso es que no lo encuentre. El éxito es que el paciente sane y el fracaso, pues que el paciente fallezca. Entonces, maneja así dos eventos. Y el modelo que maneja entonces nos habla de n, que es el número de veces que se repite el experimento. Entonces, cuando yo hablo de n en este caso, es que si a mí me dicen que el 10% de la población sufre de hipertensión, o sea, esa es la probabilidad de sufrir hipertensión. Y me dicen, si examina 5, entonces ese es n. O si examina 10, eso es n, ¿cierto? El número de veces que realizo el experimento. Si él examina 12, entonces, ¿qué ocurre cuando examino 12, cuando examino 10, cuando examino 5? Son cosas totalmente diferentes. Y este maneja entonces una X que corresponde al número de casos que me interesan en el experimento, o sea, el número de éxitos. Entonces, si yo examino 5, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 2 hipertensos? Eso sería X, 2. O que yo encuentre menos de 2, o que encuentre 2 o menos. Y n menos x, el número de casos que no me interesan en el experimento, o sea, el número de fracasos. Entonces, ¿qué condiciones tiene esta distribución? La palabra B significa 2, es decir, analiza siempre 2 eventos que dijimos, el éxito y el fracaso. La otra condición es que los 2 sucesos deben ser mutuamente excluyentes, o es A o es B, pero no puede ser A y B, o es uno o es el otro. Y el experimento se debe hacer bajo las mismas condiciones. O sea, yo estoy haciendo consulta hoy y a todos les estoy examinando la tensión arterial para saber si tengo hipertensos. ¿Listo? Hasta ahí teoría, pues ¿me la están entendiendo o no? Vamos a aprender a manejar es una tabla. Sí, Hasta ahí, bueno, hasta ahí no hay nada raro, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué parámetros tiene una distribución de probabilidades discreta? Primero, el valor promedio esperado. ¿Qué espero yo? El valor promedio esperado, que es mu, es igual a n por p. Donde n ya dijimos que era el número de veces que repite el experimento. Y p es la probabilidad de éxito. Entonces, si el 10%, ¿sí?, de las personas tienen hipertensión y yo examino 5, pues espero encontrar ¿cuánto? N por P, 1 por P, que es 0.10, ¿cómo es? 5 por 0.10, me da 0.5. O sea, yo no espero encontrar NO5 ni 1, escasamente cada 10 voy a encontrar 1. Eso es lo que yo espero. Ah, pero si examina 10, espera encontrar 1. Y si examina 20, pues usted espera encontrar 2. Ese es el valor promedio esperado. Mu es igual a n por p. La desviación, en este caso, es igual a n por p por q. La varianza, perdón, n por p por q. Y la desviación es la raíz cuadrada de n por p por q. Donde n es el número de veces que se repite el experimento. P es la probabilidad de éxito y Q la de fracaso. Entonces, si son mutuamente excluyentes, quiere decir que P más Q tiene que sumar 1. Entonces, si el 10%
es P, Q, ¿cuánto sería? 90. 90%. Entonces, N es el número de veces que se repite el experimento, que sería, supongamos que voy a hacer 10 consultas, por P, que sería 0.10, por Q, que sería 0.90, esa sería, sacarle la raíz cuadrada, eso sería la desviación de el parámetro ahí, que sería de lo que yo voy a encontrar. Bueno. Y la notación, o sea, cómo se escribe, así como aparece ahí, la variable X, ese corrosquito que es como el mismo de la ñ, la variable X se distribuye como una binomial con parámetros iguales a N por P y NPQ. Entonces, ¿cuánto es el valor promedio esperado y cuánto es la variación promedio esperada, que es N por P por Q? Eso es de notación, pero nosotros pues eso ni lo vamos a necesitar, eso es para que vayamos entendiendo más o menos de qué se trata la binomial. Y vamos a tener una tabla. Y entonces nuestra tabla, que entonces todos van a ir a localizar la tabla de distribución binomial, que es la que tiene varias tablas pegadas, son muchas. Si la encuentran, binomial. O sea, hay una que es área de la distribución normal, la otra se llama binomial y la otra se llama t-student. ¿Localizado la tabla? Señor. Señor. Bueno, entonces toda nuestra tabla va a tener un valor que corresponde arriba a n. Entonces, cuando empieza la tabla dice n de 5, n de 6, n de 7, n de 8. Y va a tener unos valores que arrancan acá. A ver dónde está, que es que no me pierda arrancan acá en punto 0,1. Van hasta el punto 10, en la siguiente de punto 11 a punto 20, hasta que llega a punto 50. ¿Sí? Todo el N5, pues tiene como varias tablitas que van de 10 en 10. ¿Sí? ¿Estamos? Señor. Bueno, estos valores que hay acá, ¿sí? Que arrancan con punto 01, punto 02, punto 03, esta es la probabilidad con la que nosotros arrancamos. Si a mí me dicen que el 10% de las personas son hipertensas, yo tengo que buscar en mi tabla este punto 10. Pero si me dicen que yo voy a hacer 8 consultas diarias, pues tengo que buscar la tabla que diga n igual a 8 y busco p de punto 10. ¿Sí? ¿Entendido? O sea, este es el número de veces que repite el experimento. Esta es la probabilidad de éxito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Sí, doctor. Señor. Bueno. Y esto de acá, a ver, volvamos a ver si encuentro dónde está el puntico, eso. Estos de acá son los casos de interés. Recordemos que estamos hablando de valores menores o iguales, porque es discreta. Y entonces cuando yo miro un valor de estos que hay acá, en una casilla de estos, entonces ese es el resultado que yo voy a obtener. Entonces cuando yo miro aquí, este de acá es igual a la probabilidad de que yo encuentre 3
o menos, ¿sí?, pacientes hipertensos, pues en este caso del 10%, dentro de 8 que estoy viendo, mirando la tabla. O sea, la tabla me está dando del 3 hacia abajo, por eso digo menor o igual, ¿sí? O sea, mi tabla está hecha para valores menores o iguales. ¿Qué tenemos que aprender? A manejar la tabla. Entonces, perdón un segundito, yo quito esto de acá porque si no me queda grabado todo eso. Volvamos a ponerlo. Listo. Bueno, entonces la tabla está hecha para valores menores o iguales. Y entonces vamos a hacer las siguientes conversiones. Entonces, supongamos que yo tengo, pues lo voy a hacer con lo que aparece ahí para que aprendamos a buscarlo. Entonces, que yo tengo, voy a una enfermedad que se presenta en el 7% de los casos. Y esa enfermedad se presenta en el 7% de los casos y yo normalmente hago 15 consultas diarias. Entonces, si me dicen cuál es la probabilidad de que yo encuentre 5 o menos personas enfermas de esa determinada enfermedad, o sea, 5 o menos es que yo encuentre 5, o que encuentre 4, o que encuentre 3, o 2, o 1, o que de pronto no encuentre ninguna. Entonces yo voy, miro mi tabla, busco acá donde la flecha del mouse la alcanzan a ver, sí. ¿Ustedes ven la flecha del mouse o esa Sí, no? doctor. Ah, bueno, es para no rayar ahí. Entonces aquí está n igual a 15. O sea, yo cuando voy a hacer esto, tengo que decir n de 15. Voy y busco mi tabla n de 15. Como me dicen que es en el 7%, entonces voy y busco .01, .02, .03, .04, .05, .06 y .07. Es decir, yo localizo mi tabla donde dice .07 y por ese lado voy a trabajar. Y entonces, si me dicen 5 o menos, pues yo simplemente voy y miro este valor que está acá en el 5 y tengo que saber que esta tabla está hecha para valores menores o iguales. O sea que si me dicen 5 o menos, es este valor que aparece acá, que es .9997. ¿Sí? Y entonces mi respuesta es esa. 99.97%. Entonces, ¿qué tengo que tener claro? Que esta tabla está hecha para valores menores o iguales. Doctor, una pregunta. Esas tablas las podemos tener físicas en el parcial. Pues se pueden Sí, imprimir. claro, claro, las puede tener físicas. Ah, listo. Sí, es más, hay que tenerlas para poder buscar. Bueno, entonces, ustedes tienen su tabla y simplemente buscan ese valor, .9997, ¿cierto? Y entonces, a ese corresponde al resultado, menor o igual. Entonces, vamos a aprender a hacer otras cositas. Entonces, yo voy a salir de acá para que lo expliquemos. Ay, ¿dónde está? Escape. ¿En qué quedamos aquí? Entonces, vamos a trabajar cualquier tabla, pero no voy a hacer con la que tenemos ahí, sino que vamos a decir lo siguiente. Bueno, entonces estábamos hablando que la probabilidad de sufrir hipertensión en la población es de 0.10, o sea, la prevalencia de hipertensión.
y que usted va a hacer, digamos, 10 consultas diarias y que quiere saber cuál es la probabilidad de encontrar 6 o menos, bueno, no, pongámosle 3 o menos, 4 o menos pacientes hipertensos. ¿Qué debe hacer? Ir y buscar la tabla. Entonces, todos van a buscar la tabla donde diga N de 10. Y una vez tengan su tabla en N de 10, una vez tengan la tabla en N de 10, van a localizar la P de punto 10. Y entonces me van a dar el dato de cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. 0.9984. Punto 9984. O sea, si yo le digo la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, entonces esto es punto 9984 y entonces la respuesta no es más sino 99.84%, ¿sí? Y entonces, pero es que yo no quiero saber cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, porque es que ahí puedo encontrar que no haya nada, ¿cierto? Y a mí me dijeron que necesitan 4 pacientes diarios hipertensos para un programa especial que hay por ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre 4 pacientes hipertensos? Y no le voy a preguntar a los que ya vieron la materia. Entonces, Ivana, ¿cómo cree que puedo hacer esto? Restando con el valor anterior. Restando, porque si yo tengo el menor o igual a 4 es 4, 3, 2, 1, 0. Si yo le resto 3, 2, 1, 0, lo que me queda es el de 4, o sea, lo que le resto es menor o igual a 3. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 4 es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 4 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, ¿cierto? O sea que a punto 9984, ¿cuánto le resto, Ivana? Le debe restar 0.9872. Le resto punto 9872. 9872. ¿Todos entendieron de dónde salieron los valores? ¿O hay alguien que no entendió? Todos entendimos entonces. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Punto 0002. ¿0002? No. No, ¿A cuánto le da todos? 0.0112. 112. Hay que tener cuidado en esas restas. ¿Sí? Listo. ¿Qué equivale a cuánto? Al 1.12%. 12%. ¿Queda claro eso? Y entonces, si alguien me dijera
¿cuál es la probabilidad de que X sea menor de 4? A ver, Simón Garay, que por ahí lo vi. ¿Qué hago para que sea menor de 4? Doctor, pues la probabilidad de que sea menor o igual a 3, ¿no? Probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces, voy a la tabla, la busco, pues ya la tenemos acá, o sea, corresponde a este punto 9872, que equivale al 98.72%. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro ahí, Simón? Doctor, Bueno, entonces alguien me dice cuál es la probabilidad de que encontremos más de 4 pacientes hipertensos. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿quién me hace la propuesta? Por ejemplo, Sara. Doctor, Sí. qué pena, lo que pasa es que estaba en una llamada médica y escuché mi nombre así a lo lejos. Ah, bueno, entonces, Ivana, ¿qué cree que deberíamos hacer? Mirar el valor que esté arriba de 4. El valor que esté arriba de 4, o sea, pensémoslo despacio, a ver. Si yo voy de acá a Pereira, ¿cierto? Y yo conozco toda la distancia que hay entre Armenia y Pereira. Y quiero saber qué distancia hay entre Circasia y Pereira. Pues yo no tengo que irme midiendo y midiendo, sino que simplemente podría ir hasta, a mí solo me dan la distancia que hay de Circasia para atrás, ¿cierto? Si yo tengo ese valor de Circasia hacia acá, yo podría obtener el valor que hay hasta Pereira. Si yo sé el valor de Pereira. Sí, doctor, restándolo. Restándolo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el valor que hay entre todos los elementos de un experimento? ¿Cuál es la probabilidad de que de la suma de todos los eventos de un experimento, cuánto me tiene que dar? 1, 100%. 1 o 100%. O sea que yo sé que por debajo de, si tenemos 10 pacientes, ¿cierto? De 10, que sean 10 o menos hipertensos, ¿es cuánto la probabilidad? De 10 pacientes y que de 10 sean hipertensos, 100%. De 10 hacia abajo, que ahí estén los hipertensos. Pueden ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o ninguno. Esa probabilidad es igual al 100%, o sea, es igual a 1, ¿cierto? Y entonces, si a mí me dicen que sea mayor de 4, y yo sé, entonces lo voy a hacer acá, espere un momentico. Entonces, aquí está 0, aquí está 10. Bueno, aquí estaría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿cierto? Me están diciendo cuál es la probabilidad de que sea de 4 hacia arriba. Y de 4 hacia arriba
es de todo esto que estoy buscando, este pedazo de acá, ¿cierto? ¿Sí? La tabla me da valores, pero hacia atrás, menores o iguales. Yo necesito que sean mayores de 4, o sea, del 5 hacia arriba, de 5 a 10. Si todo esto vale 1 o 100%, si yo quiero saber cuánto vale este pedazo de acá, ¿sí? A 1 le resto este pedazo del otro lado y con eso obtengo mi resultado. ¿Sí? O sea, yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo a eso le resto 0, 1, 2, 3 y 4, lo que me queda es 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los mayores de 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Bueno, entonces, a 1, entonces le resto la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, y eso sería el resultado final, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1 menos el valor que yo encuentro en la tabla como menor o igual a 4, que es ¿cuánto? 0.9984. Punto 9984, y entonces este resultado me da punto 0016, que transformado, perdón por el desorden, pero es que aquí ya la hoja se me acabó, equivale al 16%. 0.16%, ¿cierto? ¿Está clara la conversión? Sí, doctor. Wow. Pero entonces, yo voy a abrir esto así a ver si podemos trabajar, trabajar y trabajar. Pero entonces alguien me dice, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre 3 o más hipertensos, pero menor o igual a 7 hipertensos, ¿cierto? Entonces, acá volvemos a la gráfica que hacía yo ahora, ¿cierto? Donde acá tengo el 0, acá tengo el 10, por acá tengo el 7, acá tengo el 3, 4, 5, 6, 1, 2. Mi tabla me da valores de 7 hacia abajo incluidos. O sea, esto es la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Si yo quiero del 3 al 7, quiere decir que yo tengo que dejar mi 3 acá, ¿cierto? Este es el pedazo que yo quiero conocer, ¿sí? Entonces, a ver, Ivana, que usted que no ha visto la materia, ¿quién más no ha visto la materia? Que es que no sé. Me perdió, se borró, ¿qué? ¿Solo Ivana no ha visto? ¿O alguien más? ¿Los demás se quedan callados para que no les pregunte o solo es Ivana la que no ha visto?
Entonces, Ivana, le tocó. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo consideras que debes hacer este? Pues yo creo que tocaría sumar las probabilidades, ¿no? ¿Sumarlas o Pues primero restarlas? tocaría mirar cuál es la probabilidad Mire la tabla, mire lo que yo hice acá. Entonces, la tabla siempre da valores hacia acá. Entonces, yo quiero dejar el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Qué tengo que hacer? tengo que hallar el valor o sea, le resto al que de 7, el valor de 7, lo que sea el valor de 0, 1 y 2. Exactamente. Le resto la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿cierto? O sea, si yo le quito este pedazo, esto es lo que me están preguntando, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 7 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. ¿Por qué menor o igual a 2 y no 3? Porque es que aquí me dicen que el 3 está incluido. O sea, yo no puedo quitarle el 3. Esto es igual. La probabilidad de que X sea menor o igual a 7, ¿cuánto les da? 1. Entonces, la tabla ahí no va sino hasta el 6, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ¿cuánto hipertenso va a encontrar? De 6 hacia abajo. Tengo el 100% de seguridad de que voy a encontrar de 6 para abajo. Pero seguramente será de 7 para abajo. Pues lógico, si son de 6 para abajo, pues con mayor razón son de 7 para abajo, de 8 para abajo, de 9 para abajo o de 10 hacia abajo. O sea, después de que en la tabla aparece el 1, yo todos los demás valores los tengo que tomar como 1. O sea, cuando alguien me dice a mí, es que usted tiene menos de 20.000 en el bolsillo y resulta que uno tiene 15.000. Menos de 20.000. Si le preguntan, ¿tiene menos de 30? También. ¿Tiene menos de 40? Pues lógico, pues no tengo los 15. ¿Tiene menos de 50, de 100? O sea, siempre voy a estar ya con el 100% de que tengo menos de esa plata. ¿Listo? Entonces, probabilidad de que X sea menor o igual a 7 sería 1. Menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. ¿Quién me da ese valor? 0.9298. 9298 que nos da punto 0702, creo. Señor. Que equivale al punto 7, No, a 7.02%. 7.02. 7.02%. Que es muy distinto si a mí me dice alguien cuál es la probabilidad de que usted encuentre más de 3 hipertensos, pero menos igual a 7, por decir algo. Eso es que, ¿cómo se sacaría? A ver, Ivana, otra vez. Le tocó porque, pues, Sería la probabilidad de encontrar a alguien que, pues, la probabilidad de mayor o igual que 7, mayor o menor. menor o igual que 7, menos la probabilidad de que sea menor o igual que 4. Menor o igual que 4, ¿está segura? Sí, doctor. No esté tan segura. Ay, menor que ¿Cuál es el 3. valor que le tengo que 2. quitar? Si le quito 2, me da 3. que X es mayor o igual a 3. Pero aquí me dice mayor de 3. ¿Cuáles son los que le tengo que quitar? Mayor de 3 es 4. O sea que le tengo que quitar ¿qué? El 3, el 2, el 1 y el 0, ¿cierto? ¿Sí? Ivana, Sí, doctor.
Entonces sería menor o igual a 3. 3. Entonces hay que tener claro si está incluido, o sea, si está incluido el 3 acá en el intervalo, pues no se lo quito, ¿cierto? Pero si me dicen que es mayor que ese, le tengo que quitar ese. Entonces esto es igual a 1, ya menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3, que ya cambiaría. ¿Punto qué? 98,72. Nos da punto 0,128, creo que es. ¿Sí? ¿Será que me equivoqué? No. Que lo hice mental. 8 y 2, 10. No, doctor, Sí, está bien. Sí, sí está bien. Bueno. Doctor, una pregunta, porque cada vez que usted dice, por ejemplo, 3 mayor a tal y se coloca el signo como hasta menor, No, no, yo no estoy poniendo el signo menor. Yo estoy diciendo que x es que mayor que 3. El que es menor de x es 3. Y x es menor, supongamos, de 7 o menor o igual a 7. O sea, es x el que es menor o igual a 7, pero que es mayor que 3, ¿sí? 3 es menor que x, sí. Pero x, que es lo que yo estoy preguntando, es mayor de 3. O es mayor o igual a 3, por decir algo. ¿Sí? ¿Me entendió? sí, sí, es que se toma como el punto de referencia como de Sí, X, claro. yo lo contara como de Sí, la derecha. hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces vamos otra vez, ahora sí a las diapositivas, porque ahí están ya lo que vimos. Entonces aquí está la tabla. Entonces en esta tabla está la pregunta que si es mayor o igual a 5. Y entonces mayor o igual a 5 tendríamos que restarle, ¿cuáles? Los de 4 hacia abajo, porque entre 0 y 15, en este caso, teníamos que restar de 4 hacia abajo, ¿cierto? Para que nos quede ahí. Entonces, mayor o igual a 5 en este caso sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Vamos, lo buscamos en la tabla. 1, le buscamos la de menor o igual a 4, que ahí nos aparece .9972, y el resultado sería .0028, que al transformarlo nos da .28%. Pues aquí es con el 15, en la tabla del 15, con el 7%. Y en esta de acá, que es entre 2 y 5, o sea, mayor o igual a 2, pero menor o igual a 5. Entonces, ¿está incluido el 5? Sí, está incluido el 5. ¿Está incluido el 2? También está incluido el 2. O sea que los valores que yo necesito son el 2, el 3, el 4 y el 5. Por eso me están preguntando. Entonces, la tabla da valores menores o iguales, o sea, menor o igual a 5. Esa la encuentro en la tabla. ¿Y qué tengo que restarles? El 0 y el 1, que es menor o igual a 1. ¿Listo? Pues voy y busco en la tabla los menores o iguales a 5, que nos da .9997, y a ese le resto los menores o iguales a 1, que es .7168, y al hacer la resta me da .2829, que da el 28.29%. ¿Entendido ese? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, ahí tenemos otra pregunta. Este ya es sin el igual. Mayor que 2, pero menor de 5. Entonces, mayor que 2, pero menor que 5. Entonces, cogemos siempre el más grande. Menor de 5. Menor de 5 es ¿qué? 4 para abajo, ¿cierto? Menor de 5. Entonces, la primera menor de 5 es del 0, 1, 2, 3, 4, que es la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Pero me dice mayor de 2.
es 3, o sea que realmente lo único que necesitamos nosotros es que sea o 3 o 4, ¿cierto? Mayor de 3, tengo que restarle cuáles, los que están debajo del 3 para poder dejar el 3 ahí. Le resto 0, 1 y 2, que es menor o igual a 2. Entonces, a la probabilidad de que x sea menor o igual a 4, le resto la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Voy y busco en la tabla menor o igual a 5. Allá en la tabla me dice que es 9.9972. Y a eso le resto la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, porque el 2 no lo voy a incluir, porque me dicen que tiene que ser mayores de 2. Entonces, si no voy a incluir el 2, pues voy y lo busco en la tabla y es 0.9171, y al hacer la resta me da 0.0801, que corresponde al 8.01%. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces ahora vamos a otra cosa que se llama la conversión poderosa. Y entonces, para que no se me vayan a enredar, vamos a hacerlo acá aparte. Entonces resulta que la tabla está hecha para manejar la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces yo tengo éxitos y fracasos, ¿cierto? Entonces, cuando el éxito es el 10%, ¿cuánto es el fracaso? 90. 90%. Cuando el éxito es 30%, ¿cuánto es el fracaso? 70. 70%. Cuando el éxito es el 50%, ¿cuánto es el fracaso? 50. Y entonces, cuando el éxito es el 60%, ¿el fracaso es? 40. Y cuando es 90%, ¿cuánto es el fracaso? 10. 10%, ¿sí? Si ustedes revisan la tabla, si ustedes van a mirar la tabla, ustedes encontrarán que la tabla solo va hasta el 50%, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Entonces, si a mí me dicen que la probabilidad de éxito es del 90%, ¿cierto? Este es el éxito. Y pues yo a buscar la tabla, pues lógicamente no la encuentro. Entonces, ¿con qué debo trabajar? Pues con el fracaso, que es el 10%, ¿cierto? Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo tengo, vamos a utilizar la misma tablita de 10 hipertensos, entonces, pero supongamos, no, que vamos a trabajar es con el 90% de personas sanas y supongamos el 10% son los hipertensos, ¿cierto? Y entonces yo lo que les pregunto es, el 90% de las personas no tienen hipertensión, ¿cierto? Si usted examina 10 personas, entonces usted va a encontrarse lo siguiente: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas sanas, ¿cierto? Cuando a este lado no hay ninguna persona sana, quiere decir que usted encontró 10 hipertensos.
Cuando arriba hay una persona sana, quiere decir que usted tuvo 9 hipertensos. Cuando hay 2, tuvo 8. Cuando hay 3, tuvo 7. Cuando hay 4, tuvo 6. Cuando hay 5, aquí hay 5 hipertensos. Cuando hay 6 personas sanas, quiere decir que usted tuvo 4 hipertensos. Cuando usted tiene 7 personas sanas, quiere decir que hubo 3 hipertensos. Cuando hay 8 personas sanas, hay 2 hipertensos. Cuando hay 9, acá hay 1. Y cuando hay 10 sanos, quiere decir que no encontró hipertensos, ¿cierto? ¿Es eso claro? ¿Sí? ¿O no? Sí, doctor. Bueno. Entonces, si a mí lo que me hubieran dicho desde el principio es el 90% de las personas son sanas, ¿cierto? Los demás sufren de hipertensión, ¿sí? Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que yo en 10 personas que examine solo encuentre 4 personas sanas? O sea, 4 personas sanas. Entonces usted iba a buscar la tabla. Ven, no tengo la tabla. Pero si usted mira esto, 4 personas sanas es lo mismo que tener 6 hipertensos, ¿cierto? ¿Sí o no? No. ¿Ah? Sí, ¿Sí o señor. no? Bueno, entonces la probabilidad, perdón un segundito que me está marcando mi hija. Bueno, qué pena. Entonces, la probabilidad de encontrar 4 personas sanas, ¿cierto? Es lo mismo que encontrar 6 enfermas, ¿cierto? Entonces es igual a la probabilidad de que usted encuentre 6 enfermas, pero 6 enfermas, la probabilidad es de 1 menos P, ¿cierto? O sea, de encontrar, en este caso, pues para este ejemplo, es igual a la probabilidad de que X sea igual a 6, pero en el 10%. O sea, la probabilidad de encontrar 4 personas con el 90 es igual a encontrar 6 con el 10%, ¿cierto? O sea, mirar al otro lado. ¿Sí o no? Señor. Entonces, cuando yo voy a resolver pues lo resuelvo como no tengo la tabla para resolverlo, me voy a la otra tabla por el otro lado, ¿cierto? Y entonces yo llego y digo que esto es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 6 con el 10% menos la probabilidad de que X sea menor o igual a qué para que me quede solo 6. 5 con el 10%. 5 con el 10%. Y entonces voy a la tabla del 10% y encuentro estos dos valores. De que X sea menor o igual a 6 es ¿cuánto? 1. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. 0.9999.
Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a 0.0001, creo que es. Igual a 0.01%, creo que es. ¿Sí? ¿Da? Sí, señor. Entonces, esa es la probabilidad de que yo encuentre exactamente 4 sanos en el grupo. ¿Listo? O sea, que no que encuentre 5, ni que encuentre 4, ni que encuentre menos de 4, ni más de 4, sino 4 exactamente. Es solamente del 0.01%. ¿Entendieron el cambio ahí? Y entonces, si yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esto es con el 90, este es con el 10. Entonces aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si me dicen cuál es la probabilidad de que yo encuentre 6 o menos, ¿a qué equivale al otro lado? A encontrar más de 6. ¿Qué corresponde? Pues sí, 6, 4. o sea, 4 o más, que realmente es más de 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, aquí es punto y coma, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Mayor de 3. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 6 es igual a la probabilidad de que x sea mayor de 3 con el 90%, ¿cierto? ¿Y esto es igual a qué? Esta de acá es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a ¿cuánto? ¿Qué es lo que quito? Entonces, ¿qué le quito? Menor o igual a 3. Menor o igual a 3 con el ¿qué? 10. 10%. ¿Verdad? Aquí es punto, mayor o igual por el punto 10, perdón. ¿Sí? Y esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Se busca en la tabla. Sería 0.9872. Punto 0.128. Creo que es. Sí, doctor. Al 1.28%.